Bueno, ustedes ven en esta imagen dos tipos de aparatos para medir la presión. Este es un antiguo de mercurio y este es uno digital, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mejor de todos los tensiones de comportamiento personal? Digital. ¿Cuál es mercurio? Digital. Bueno, es el de mercurio. Estos aparatitos que tienen aquí, que a veces los ponen en las muñecas, ¿no? Los venden en los mercadillos, pero el problema es que esos que venden en los mercadillos son baratos y se descalibran rápido. Van a comprar, igual que el estetoscopio, cuando te compren un estetoscopio, cómprense un estetoscopio Littmann, ¿no? Dura 20 años. Ahora si tú le cambias la los jerecitos de la escuela, te duran más, 20 años te dura. Y te ayuda a, cuando vayas a hacer la parte de semiología que será el próximo semestre, a escuchar bien, identificar los ruidos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Entonces, estos son los mejores, ¿ya? Si te compras uno digital, cómprate uno de marca, por ejemplo, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, estos ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque se trata de cuidar el planeta y el mercurio, cuando se rompen estos, contamina, porque es un material que es altamente contaminante y no se puede destruir. Entonces, lo que sigue. Entonces, para hablar de la hipertensión arterial es necesario que nosotros tengamos en cuenta que muchos de nuestros familiares, ¿no?, tienen hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene síntomas, ¿no? Y si tiene síntomas, puede tener dolor de cabeza, puede tener un poco de náuseas, vómitos, ¿no?, mareos, pero a veces pasa inadvertida. Hay mucha de la gente, de sus abuelos, de sus tíos, que son hipertensos, tienen una presión arterial muy elevada y no toman medicación. Hay personal de salud, conozco personal de salud que tiene presión alta, por ejemplo, una sistólica de 180 con una diastólica de 105 y no toma tabletas para la presión, ¿no? Personal de salud, ¿no? Estamos hablando de profesionales, no hablando de médicos, no toman la tableta para la presión. ¿Y qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Entonces, por eso les voy a contar un caso clínico de un paciente que me recibí ayer, un paciente de 75 años con antecedente de diabetes mellitus. Y si tiene diabetes mellitus de 20 años de evolución y ya está en hemodiálisis, quiere decir que el riñón se ha malogrado, ¿no? Y por lo tanto, ese paciente que tiene el riñón malogrado, que tiene insuficiencia renal, ya tiene hipertensión arterial. Esos pacientes no toman su tratamiento para la hipertensión arterial, salió de su casa ayer a las 3 de la tarde con destino a su trabajo y a la media hora que salió recibe el esposo una llamada diciendo que su esposo lo están llevando al hospital del Hipólito Unanue porque tenía compromisos sensorios y vómitos explosivos. Entonces, cuando llega allí, acude la señora, no permite que le hagan nada, como es asegurable, le envían a salud. Llega en salud, el paciente lógicamente llega con compromiso de sensorio, ¿no?, de ser un paciente autovalente como nosotros, o sea, el estado basal es autovalente como nosotros, no dependemos absolutamente de nadie, estamos lúcidos, orientados, caminamos, ¿no? Llega con compromiso de sensorio. Para evaluar neurológicamente en escala de Comer-Glasgow, porque ya la van en semiología, que es 15 es lo máximo, lo que nosotros tenemos 15. Menos de 8 u8, el paciente está en coma, ¿no? Entonces el paciente tenía escala de Comer-Glasgow 5. Le intubamos, hemos tenido problemas para intubarlo, y cuando tomamos la tomografía, la que sigue, encontramos esta. Esta es una tomografía del cerebro normal, ¿no? Se ven aquí supuestamente los surcos, estos son los ventrículos laterales, que son son medios oscuros, son hipodensos, y este paciente tenía ¿no? Los ventrículos laterales estaban con sangre. Entonces el paciente tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico interventricular
Y cuando tomamos la presión arterial, el paciente tenía 240 de presión sistólica, 130 la diastólica. Entonces el diagnóstico es una emergencia hipertensiva que ha ocasionado un accidente cerebrovascular. Entonces, algo que nosotros podemos controlar, ¿no? Entonces, la que sí. Vamos a hablar entonces sobre la fisiopatología de la hipertensión. Nosotros empezaremos diciendo que así como los signos, las funciones vitales, tenemos la frecuencia, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, es una función vital que nosotros debemos tomar en el examen físico, ¿no? Y es una de las funciones vitales que cambian. Nosotros cuando estamos durmiendo tenemos la presión baja, y cuando estamos frente a un examen, un estrés, es muy variable, pero también regular. Entonces, el objetivo de la presión arterial es mantener el flujo sanguíneo constante en todos los órganos. Y si mantienes el flujo de sangre constante, vas a llevarle lógicamente oxígeno y glucosa a todas las células, ¿no? Entonces, y su alteración, ¿no? O sea, cuando hay flujo constante en estos órganos, vamos a estar todo ok. Si vamos a tener una alteración del flujo constante, como sucede, por ejemplo, cuando no llega una adecuada cantidad de sangre al riñón, el paciente va a tener insuficiencia renal. Si no llega una adecuada cantidad de sangre a nivel del cerebro, va a tener un problema de isquemia, ¿no? Entonces, y la muerte se puede desencadenar de acuerdo al órgano donde no haya flujo sanguíneo en segundos, minutos o horas. Ahora dice acá, aunque la hipotensión pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, la hipertensión contribuye a la muerte prematura en el desarrollo de discapacidades por sus efectos en corazón, vasos sanguíneos y riñones. O sea, si hablamos de los dos, entre la hipertensión y la hipotensión es más dañina, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Pero la presión la hipertensión te va a, la que sí va a hacer que tengamos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces la presión arterial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reflejar la inyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, ¿no? Hacia la aorta, ¿no? Entonces la presión arterial aumenta cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Entonces se ensístole y disminuye cuando se relaja en diástole. La diferencia entre la sistólica y la diastólica nos da la presión de pulso. Entonces los valores normales de la presión arterial, siempre recuerden, en medicina no hay nada exacto, porque ya estamos a punto de entrar en biología, siempre hay parámetros. Por ejemplo, la glucosa, lo normal es de 70 a 110, igual acá, la presión sistólica es de 90 a 120 y la diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio. La presión de pulso 40 milímetros de mercurio y la presión arterial media entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Esta presión arterial media ya lo vamos a ver posteriormente, las fórmulas cómo se sacan, pero es un indicador de perfusión tisular. Si está por debajo de 60, no hay una buena perfusión al paciente, está hiperperfundido, está en shock séptico, sepsis, ¿no? Shock, no sé, la que sí. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros detectamos la presión sistólica y cuando hay una contracción ventricular, la diastólica con una relajación. ¿A qué sigue? Entonces, la presión arterial, si hablamos por fórmula, resulta de esta: multiplicar el volumen en un minuto por la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué es la resistencia vascular periférica? Esta está dada por la densidad de la sangre, por la viscosidad, ¿no? Y por los cambios, si se puede decir, de la circunferencia de las arterias, ¿no? Mientras que el volumen en un minuto resulta el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿A qué sí? Entonces, si vamos a hablar de la presión sistólica, tenemos que decir que esta refleja la inyección rítmica de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Dice, a medida que la sangre se eyecta del ventrículo hacia la aorta, la pared del vaso se estira y se produce un aumento de la presión de la aorta. La presión sistólica aumenta cuando la inyección es rápida o hay un gran volumen, ¿no?
o cuando la aorta está rígida o cuando hay una obstrucción en la aorta, lógicamente. El ventrículo izquierdo lo que hace es evitar una determinada cantidad hacia la aorta, pero si la aorta está disminuida, hay una estenosis de la válvula aórtica, no va a dejar pasar una debida cantidad de sangre hacia la arteria aorta y va a haber un aumento de la presión. La presión sistólica, como dicho, aumenta cuando hay una inyección rápida, en gran volumen, ¿no? O cuando hay una aorta rígida. Dice, 1/3 de la sangre impulsada abandona la aorta durante la sístole ventricular, el resto queda ahí, ya que sigue. Entonces, ¿qué sucede con la presión sistólica a medida que nosotros vamos avanzando, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos de edad, las fibras elásticas se van a hacer rígidas, ¿no? Y en los ancianos las fibras elásticas de la aorta se hacen rígidas, perdiendo su capacidad de estirarse, ¿no? Y compensar de alguna forma la presión cuando se dicta la sangre, y lo que da un aumento de la presión sistólica. Entonces, normalmente la pared elástica de la aorta se estira para adaptarse al volumen de sangre y evitar un aumento excesivo de la presión durante la sístole. ¿A qué sigue? Entonces, vamos a hablar sobre la presión diastólica. Dice, se mantiene debido a la energía almacenada en las paredes de la aorta durante la sístole y depende de estos tres factores: de la resistencia de las arteriolas que controlan el flujo de sangre que se dirigen a los capilares pertenecientes a la microcirculación, depende de la competencia de la válvula aórtica. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando hay la insuficiencia aórtica? Disminuye la presión diastólica, y también depende del estado de la aorta y de las arteriolas grandes, ¿no? Es decir, de la capacidad de estirarse y almacenar energía. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando la resistencia vascular periférica aumenta, que esto sucede normalmente cuando hay una estimulación simpática, lógicamente. ¿Qué entendemos con estimulación simpática? La secreción de catecolaminas, de noradrenalina y adrenalina, que puede suceder cuando nosotros estamos frente a un estrés. Entonces ahí, ¿no? Cuando hay esta estimulación simpática, la respuesta, la resistencia vascular periférica va a aumentar y la presión diastólica también se va a elevar. Entonces, en la aterosclerosis, la arteria pequeña se tornan rígidas y no se adaptan a la llegada del flujo sanguíneo de la aorta, que también es otra causa de aumento de la presión diastólica, o sea, la aterosclerosis. También el cierre de la válvula de la aorta al comienzo de la diástole mantiene la presión diastólica, de tal manera que si hay una insuficiencia aórtica, la presión diastólica va a disminuir. ¿Qué es insuficiencia aórtica? Que va a regresar sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿A qué sigue? Otro tema que nosotros debemos tener en cuenta es la presión del pulso. Esta es la fórmula. La presión del pulso resulta solamente restar la presión sistólica y la presión diastólica. Y esta aumenta cuando se inyecta una cantidad de sangre adicional a la circulación sistémica y disminuye si la resistencia al flujo disminuye. Entonces, ¿para qué sirve esto? Dice, en el shock hipovolémico, la presión del pulso disminuye debido a la reducción del volumen sistólico y la presión sistólica. Este descenso se produce a pesar del aumento de la resistencia vascular periférica que mantiene la presión diastólica. ¿Para qué sigue? El término de presión arterial media, ustedes lo siempre deben memorizar esto, porque al próximo semestre que entres a semiología te van a decir, hay varias fórmulas, pero te recomiendo estas dos, ¿no? Entonces la presión arterial media resulta, por ejemplo, de la presión sistólica más 2 diastólicas entre 3, o de la diastólica más la diferencia entre la sistólica y la diastólica entre 3. Te va a salir la presión arterial media, que normalmente es entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Cuando está por debajo de 60 es signo de hipoperfusión, ¿no? Y eso nos sirve para monitorizar al paciente, ¿no? Cuando hay pacientes que tienen, como en el caso que les mencioné anteriormente, los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva, tienen una presión de 140, 120,
se tiene que tomar la presión arterial media, porque en las emergencias hipertensivas se tiene que bajar la presión en 1 hora. Pero no le puedes bajar la presión arterial media, por ejemplo, de ese paciente que tenga una presión arterial media de 150, no la puedes bajar a su valor normal, 90. ¿Por qué? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral y puedes producir isquemia, o sea, puedes producir daño. Entonces, se baja solamente el 25% de la presión arterial media con medicamentos que bajan la presión rápidamente, ¿no? La que sigue. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos. Ahora, ¿cómo se regula la presión arterial? Hay 2 tipos de control de la presión arterial: a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo es cuando se maneja, se reduce la presión arterial, se sube o se aumenta, pero en minutos, segundos u horas, ¿no? Eso es, lógicamente, va a regular la presión, pero no por mucho tiempo, y va a corregir los desequilibrios de la hipertensión en forma temporal. Y eso, ¿cuándo se da? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicios, cuando hacemos cambio de posición, es decir, por ejemplo, cuando estamos de cúbito y nos sentamos o nos paramos bruscamente, ¿no? O cuando tenemos una emergencia, como por ejemplo una hemorragia digestiva alta. Esos mecanismos a través del cual se controla la presión pueden ser neurológicos y humorales. Si hablamos desde el punto de vista humoral, tiene que ver acá el sistema renina-angiotensina, aldosterona, como vamos a ver posteriormente, y neurológicos a través del sistema nervioso autónomo, que son los más rápidos. Y a largo plazo lo vamos a definir después también. ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? Entonces, este control rápido de la presión arterial se va a lograr a través de la estimulación del centro de control de la presión, ¿no? ¿Dónde está? A nivel del tronco encefálico y bulbo raquídeo. A nivel de esta formación reticular, ahí se va a encontrar el centro de control de la presión, ¿no? Y este centro de la presión que está a nivel de la protuberancia y del bulbo raquídeo va a emitir impulsos simpáticos y parasimpáticos. Si ustedes ya tienen que saber ya de que si estamos hablando de impulsos simpáticos, ¿qué es lo que va a suceder con el corazón? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y quién lleva estos estímulos parasimpáticos? El vago. También puede emitir impulsos simpáticos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué es lo que va a producir? Es todo lo contrario a lo que hace el parasimpático. Si el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, el simpático que aumentar va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractibilidad a nivel de los vasos sanguíneos, va a disminuir, ¿no? El calibre, se va a ver una vasoconstricción de las pequeñas, ¿no? Incrementándose la resistencia oscular periférica. La que sigue. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a controlar la presión arterial mediante reflejos circulatorios, pueden ser estos intrínsecos, extrínsecos, ¿no? Va a controlar la presión a nivel de los centros de control neurológico superiores. Entonces, generalmente esto se da cuando hay cambio de estado de ánimo y emociones. Un paciente que está deprimido o tiene una depresión mayor, la presión arterial va a estar totalmente disminuida. Los pacientes que tienen emoción, están con problemas, están con mucho estrés, van a tener la presión alta. Entonces, si hablamos de los reflejos circulatorios intrínsecos, esto significa la presencia del control a nivel por varios reflejos o reflejos mediados por quimiorreceptores, que estos están ubicados a nivel del sistema circulatorio y que va a regular la presión a corto plazo. Los extrínsecos están lógicamente fuera del sistema circulatorio, ¿no? Y va a regular la presión arterial cuando el paciente está siendo sometido al frío o al dolor. Lógicamente, estas son difusas, son menos constantes que las intrínsecas y se canalizan a través del hipotálamo. La que sigue.
Entonces, si hablamos un poquito de los vasoreceptores, debemos decir que estos son sensibles a la presión y están ubicados a nivel de las grandes arterias, por ejemplo, las carótidas, la aorta, el corazón y el cerebro. Estos vasoreceptores van a responder a cambios de estiramiento de las paredes, ¿no?, de los vasos mediante un envío de impulsos a los centros cardiovascular que está a nivel del tronco encefálico, para que se produzca modificación adecuada de la frecuencia cardíaca y el tono del músculo liso vascular. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando hay hipotensión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución del estiramiento de los vasoreceptores. En consecuencia, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a haber una vasoconstricción. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca y hay una vasoconstricción, ¿no?, nosotros vamos a tener que va a aumentar la presión arterial porque la resistencia vascular periférica va a aumentar. Eso se logra cuando está siendo controlado por estímulos simpáticos. ¿La que sí? Bueno, acá solamente para poner ejemplos donde están ubicados, por ejemplo, los cuerpos carotídeos. La que sigue. Los quimiorreceptores arteriales son sensibles al CO2, al oxígeno y a las concentraciones de hidrogenio. Se localizan a nivel de los cuerpos carotídeos, como hemos visto anteriormente, en la bifurcación de las carotidas, ¿no? Y su función principal es la ventilación, pero también se comunica con el tronco encefálico e induce vasoconstricción generalizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mecanismo es, dice, cuando hay una disminución de la presión arterial, ¿no?, ¿qué es lo que va a suceder? Con el oxígeno va a disminuir, va a aumentar el CO2, y si aumenta el CO2, también la concentración de hidrógeno les va a aumentar, o sea, va a haber una acidosis, ¿no?, y así se van a estimular los quimiorreceptores. Es por eso que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o apnea por el sueño, esos pacientes van a desencadenar a la larga hipertensión arterial e hipertensión pulmonar por este mecanismo. ¿A que sí? Entonces, hemos hablado de los mecanismos neurológicos, ahora vamos a hablar de los mecanismos humorales para controlar la presión. Y empezaremos por el mecanismo que se da como consecuencia de la secreción a la sangre de catecolaminas. Hemos dicho que las catecolaminas producen vasoconstricción, porque al producir vasoconstricción, la resistencia vascular periférica va a aumentar la presión. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad del corazón, aumenta el tono vascular, ¿no? El otro mecanismo es, cómo se va a manejar la presión, es a través de la secreción de la hormona antidiurética. ¿Dónde se secreta la hormona antidiurética? ¿Dónde? A ver, voy a decir, hipotálamo o hipófisis. Ya, levante la mano lo que dice hipotálamo. Ya, levante la mano lo que dice hipófisis. Ya, es en hipófisis, pero es en la neurohipófisis. Entonces la hormona antidiurética dice, es secretada ante circunstancias cuando el paciente tiene disminución de la presión arterial o cuando hay pérdida sanguínea o anemia, ¿no? Es lo que va a ocasionar lógicamente un aumento de la osmolaridad. ¿Qué efecto va a tener la hormona antidiurética? El nombre dice antidiurética. Va a evitar que el hombre orine demasiado, ¿no? ¿Cuántos litros filtra el riñón? Imagínate si orinamos el 80. Solamente orinamos el 80, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética, lógicamente, cuando hay hipotensión, entonces va a evitar que orinemos de tal manera que va a hacer que el líquido extracelular esté aumentando la presión arterial. Y otro de los efectos es el efecto vasoconstrictor directo que tiene a nivel esplácnico. Es por esto que la hormona antidiurética, conocida como vasopresina, se utiliza en los pacientes que tienen shock. Así como también los pacientes que tienen shock, se utiliza la
adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Y el otro mecanismo es el mecanismo de la secreción de el mecanismo de la renina, angiotensina, aldosterona, la que sí. Entonces, la renina es una sustancia que está producida, almacenada y secretada a nivel de las células glomerulares del riñón. ¿Qué va a pasar? Va a hacer que este angiotensinógeno que se produce a nivel del hígado se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar a nivel del pulmón y se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Enzima convertidora de angiotensina. Entonces se va a convertir en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y si hay potente vasoconstrictor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aumente la presión arterial. En los pacientes que están hipotensos, están chocados, ¿va a hacer bien o no? Sí. Que nosotros que estamos normales, ¿qué nos va a producir? Hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, es un potente vasoconstrictor, entonces sí, va a elevar la presión arterial, pero también va a estimular esta angiotensina 2 a nivel de la corteza suprarrenal que se produzca la aldosterona. Y la aldosterona es una hormona que se caracteriza por retener sodio, y al retener sodio va a retener agua. Y lo mismo, también, si estamos chocados, no va a estar bien. Si estamos normales, no va a producir una hipertensión arterial. ¿De acuerdo? La que sigue. Es lo mismo. Sí. Sigamos. Entonces ya hemos hablado sobre los mecanismos de regulación de la presión arterial cortos. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos a largo plazo. Esos controlan la presión de forma más permanente. Acá lo ponen diario, semanal, mensual, o sea, tienen más control de la presión arterial. Entonces, ¿y dónde se controla? A través del riñón, ¿no? Manejando el líquido celular, el líquido extracelular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos hipotensión, ¿qué vamos a hacer? Vamos el riñón que va a evitar que se pierda agua por la orina, ¿no? Y es lo que sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando un paciente está chocado? El paciente está chocado porque tiene una sepsis, hay una vasodilatación, se choca, o está chocado porque, por ejemplo, tiene una hemorragia, un accidente o una hemorragia digestiva, entonces el paciente hay hipotensión, está chocado. Entonces, ¿qué hace el riñón? ¿Qué hace con la orina? ¿Produce más orina o produce menos orina? Menos, porque necesita. Pero no es una decisión de él, es una decisión de falla de la perfusión del riñón. O sea, ese riñón se está malogrando, está produciendo una insuficiencia renal, porque el riñón funciona con líquido. Si tú le metes líquido, va a funcionar. Si disminuye el flujo renal, va a hacer esto, ¿no? Va a disminuir la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, si aumenta el líquido extracelular, va a aumentar lógicamente la presión arterial. Y por ello produce diuresis y natriuresis. O sea, ¿no? Estamos hablando de una parte, ¿no? De la hipotensión, pero cuando estamos normales, ¿no? Y aumenta el líquido extracelular, va a aumentar la presión arterial. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a controlar? Va a disminuir la presión arterial eliminando bastante cantidad de orina, ¿no? Va a aumentar la diuresis y también el sodio también va a eliminar, ¿no? Natriuresis por presión. Entonces, este mecanismo de control a largo plazo de la presión arterial va a ser a través del riñón, ¿no? Es por eso que todos los pacientes que tienen alteración del riñón, ¿no? Va a sufrir a la postre de hipertensión arterial. ¿Y será una hipertensión arterial primaria o secundaria? Secundaria, ¿no? Porque es secundaria la enfermedad renal, la que sigue. La que sigue, porque es lo mismo. Ya.
Ahora, así como hay el ciclo circadiano, por ejemplo, en la secreción de glucocorticoides, también hay el ciclo circadiano de la presión. Normalmente, en las madrugadas, antes de despertar, es cuando se eleva la presión arterial. Lógicamente, no va a sobrepasar los valores normales de 140 la sistólica y 90 la diastólica. Pero generalmente, si hablamos de una mujer joven, delgada, su presión de 9,6, presión sistólica en la madrugada no va a ser pues de 90, será pues 110, 115, 120, ¿no? Pero en los pacientes que tienen ya hipertensión va a sobrepasar y vamos a tener pacientes que, como les dije, generalmente los abuelitos hacen sus accidentes cerebrovasculares por aumento de la presión, hacen emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, como en el caso primero que les presenté, pueden producir un sangrado, ¿no? O pueden producir una isquemia. ¿Por qué? Porque el vaso, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo en la arteria, no? Se repleta y al repletarse se raja y el sistema de coagulación forma un coagulito que primero es de plaquetas, es frágil, y después de fibrina. La fibrina hace que ese trombito, ese coágulo sea duro, pero si se desprende cuando está en la fase plaquetaria, ese trombo va a viajar y se va a localizar en una arteria más pequeña y va a producir un accidente cerebrovascular isquémico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a hablar ya sobre la hipertensión arterial, la esencial, la que sigue. La hipertensión arterial o primaria, ¿no? Es lógicamente, es la mayor cantidad de hipertensos, es por hipertensión primaria, ¿no? Y si es más frecuente en varones que en mujeres, en moreno, la raza negra, la presión es bien refractaria al tratamiento, utilizan más dosis de medicamentos, mucha más cantidad de medicamentos. La hipertensión aumenta con la edad. Ya les dije, hay dos tipos, la esencial y la secundaria. La esencial es la que se da, nos nace o prácticamente se hereda, y la secundaria cuando se da como consecuencia de enfermedades secundarias. Por ejemplo, si se enferma el riñón, hemos dicho que el paciente tiene bastante riesgo de hacer hipertensión arterial. Si el paciente tiene diabetes mellitus, también. Si tiene feocromocitoma, también va a ser hipertensión arterial, pero secundaria, no va a ser esencial, la que sigue. Aquí los valores, ¿no? La presión sistólica menos de 120, la diastólica menos de 80, y solamente hay estadios de hipertensión arterial, estadio 1 y estadio 2. Para que lleguen a esto, cada año hay cambios de esos estadios. Había 5 estadios, hasta el año pasado ya se quedaron estos 2, no sé cómo será para los próximos años. El estadio 1, cuando la presión arterial sistólica está entre 140 a 159, la sistólica entre 90 a 99, y el estadio 2 mayor de 160, la sistólica, la diastólica mayor de 100, la que sigue. Entonces, esta enfermedad hipertensiva esencial tiene bastantes componentes hereditarios, ¿no? Y se dice que si tenías más de 2 familiares con hipertensión arterial que hayan sufrido o diagnosticado antes de los 50 años, ese familiar tiene 3.8 veces de hacer hipertensión antes de los 50, o sea, sería, ¿a qué sería? También hemos dicho que la raza afroamericana se caracteriza porque tienen hipertensión arterial esencial temprana, ¿no? Cursan con niveles bajos de renina, las presiones sistólicas son más altas en las mujeres, las diastólicas también, es más grave y más prevalente. Si tú ves un paciente que tenga hipertensión arterial y es de raza morena, tengan por seguro que se va a controlar con 3 o 4 antihipertensivos. Algo muy importante que está aumentando ahora es el aumento de peso, la obesidad. Entonces, el aumento de peso, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Resistencia a la insulina, ¿no? Hiperinsulinemia compensadora. Que si seguimos subiendo de peso,
a la larga, ¿qué vamos a hacer? Diabetes mellitus, ¿no? Y si seguimos así, hipertensión y dislipidemia, la que sigue. Entonces, hay un síndrome que se llama el síndrome metabólico, y eso tú lo puedes diagnosticar. El síndrome metabólico se da, podemos buscar en todo paciente que tiene exceso de peso, un índice de masa corporal mayor de 25. Entonces tú tomas nada más tu cinta métrica y lo mides a nivel del ombligo. En el varón, si es mayor de 90 y en la mujer mayor de 88 centímetros, es un parámetro que te ayuda a decir que probablemente pueda tener síndrome metabólico. Si tiene, le toman los triglicéridos y es más de 150 es otro. El HDL, si es menos de 40 en los hombres y menos de 50 en las mujeres, también es otro parámetro. Si tiene una presión arterial, mira, no es hipertensa, pero la sistólica mayor de 130 y la histórica mayor de 85 milímetros es otro parámetro, y la glucosa mayor de 100. No estamos hablando de diabetes, más de 126. Entonces, si tenemos dos de estos parámetros, el paciente tiene síndrome metabólico y va en camino, ese paciente que tiene sobrepeso va en camino a hacer diabetes, ¿no? La anterior. Entonces es muy importante que nosotros controlemos el peso. El estilo de vida también tiene que ver el consumo excesivo de sal. Lo recomendable dice 6 gramos por día, ¿no? Los americanos lógicamente consumen bastante porque quieren bastante comida chatarra que tiene alto contenido en sodio. Toda la obesidad también ya hemos hablado, dice disminuye 4.5 kilos de peso. Después vamos a ver cuánto disminuye los milímetros de mercurio por la baja de peso, la que sigue. Entonces el consumo de bebidas alcohólicas también hace que se incremente la presión arterial. Entonces la presión sistólica es la que más se altera cuando uno ingiere bebidas alcohólicas. Disminuye la presión arterial al disminuir lógicamente el estímulo, ¿no? El mecanismo por el cual se eleva la presión no se sabe. Los anticonceptivos orales también aumentan la presión arterial en el 5% de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de los estrógenos y progesterona. Es por eso que mucha gente salió esa píldora del día siguiente, ¿no? Que no tiene las concentraciones de estrógeno y progesterona de las píldoras común y corrientes que la toman día a día. Tienen megadosis y hace que aumente la presión. Y ha habido muchos casos de mujeres que han ido jóvenes con hemorragia subaracnoidea como consecuencia del aumento de la presión. Por eso, que toda mujer que está usando anticonceptivos puede tener hipertensión arterial y lógicamente si deja de tomar los anticonceptivos, el estímulo desaparece y no va a tener hipertensión. El estrés es otro de los factores que puede hacer que el paciente tenga hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿qué te hace, secretario? Catecolaminas, que aumenta la resistencia vascular periférica, glucocorticoide, que también produce aumento, ¿no? Ahora, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, tiene riesgo a sufrir enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una hipertensión arterial a predominio sistólico? Lógicamente, el ventrículo izquierdo que va a estar más hipertrofiado, porque hace mayor fuerza, ¿no? Entonces, si va a estar mayor hipertrofiado, ¿no? Las demandas de oxígeno van a aumentar. Y ese paciente corre el riesgo de hacer un infarto o una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Ahora, cuando hay un ascenso proporcionado a la presión de pulso, o sea, cuando hay la presión sistólica, la diastólica se distancia, ¿no? Produce mayor estiramiento, dice, de las arterias. Entonces, al producir ese estiramiento se va a lesionar los componentes elásticos de las arterias, predisponiendo a que se formen aneurismas y traumatismos de la íntima que van a producir trombosis y aterosclerosis. ¿A qué sigue? Entonces, ya hablando de clínica, para que lo que les decía, cuando el paciente tiene hipertensión arterial, vas a tener pacientes que van al hospital
con una presión de 200, 100 y así tomamos. ¿Por qué van? Por la tos. Entonces el médico de triaje, imagínense que hace, mide la presión para pasarlo al tópico, le encuentran una presión de 200, 100 y ya no lo pasan al tópico de medicina, a veces lo pasan equivocadamente a shock trauma o observación, porque si tiene una presión alta. Entonces, para esto hay que saber diferenciar estos dos términos, entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Entonces, la urgencia hipertensiva es cuando hay un aumento de la presión arterial, pero que no compromete órgano blanco. ¿De acuerdo? Entonces, y la emergencia hipertensiva es el aumento de la presión arterial, pero que se caracteriza porque compromete órgano blanco. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sabemos que está comprometiendo órgano blanco? Porque el paciente va a ir al hospital, como le dije con este paciente, con una escala de compromiso sensorio, ¿no? Y la presión, ¿cuánto tenía? 240, 120, ¿no? Entonces puedes tener un ácido isquémico o un ácido hemorrágico. O el paciente va a ir con signología de angina de pecho, de insuficiencia cardíaca, ¿no? De edema agudo del pulmón, va a tener una nefropatía entonces, o vasculopatía periférica. Entonces, cuando ese paciente va por estos síntomas, ¿no? Esos cuadros clínicos, porque son cuadros clínicos, ¿no? Y tenés una presión arterial bien alta, estamos hablando de una emergencia hipertensiva. Pero cuando no tiene nada, estás hablando de una urgencia hipertensiva. Entonces, la emergencia hipertensiva es cuando se daña órgano blanco, la urgencia no. Entonces, independientemente de la presión, porque no sabemos cuál es la presión normal de nosotros. Por acá puede ser que haya un paciente, uno de ustedes que tenga un riñón poliquístico, o un riñón de herradura, y puede ser que ya sea hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ese paciente que tiene presión, va a ser hipertenso, su presión va a ser, por ejemplo, 140, 90, no sabe, ¿no? Mientras que hay una mujer que tiene una presión arterial del 90-60. Si esa mujer llega a la emergencia, como por decir 180, 100, entonces, y tiene compromiso de órgano blanco, y es una emergencia hipertensiva. Mientras que hay otros pacientes, los pacientes que tienen insuficiencia renal, que manejan presiones de 180, 100 o 200, 100, están sin compromiso de órgano blanco, entonces van a hacer una urgencia hipertensiva. O sea, ¿con esto qué les quiere decir? Que el valor de la presión arterial no te dice, no te hace la diferencia entre urgencia y emergencia. No dice, por ejemplo, mayor de 200, la sistólica, emergencia. Menos de 200, urgencia, no dice. Y no es el compromiso del órgano blanco, ¿no? ¿A qué sigue? Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial? Es decir, tomar la presión 2 veces cuando vaya el paciente a la consulta, y toma la primera, después de 5 minutos toma la segunda. Entonces tienes que percatarte de que ese paciente, antes de tomar la presión, no haya fumado, no haya tomado café siquiera 30 minutos antes. En la consulta dice tomar 2 veces la presión, el paciente sentado con los pies en el suelo y el brazo a nivel del corazón, no puede estar por arriba, ¿no? Dice, si las lecturas son diferentes en 5 milímetros debe registrarse mediante mediciones adicionales, pero esto es lógicamente para hacer el diagnóstico de hipertensión. Si tú tienes tu papá, por decir que tiene, sabes que está estresado y tiene una presión de 180, 100, ¿y es hipertenso o no es hipertenso? Y es hipertenso. No saben por qué motivo él ya está haciendo hipertensión, y si por ejemplo tuvo un estrés, y estrés la tiene por ejemplo en la noche, en la madrugada, puede ser su evento vascular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, darle tratamiento antihipertensivo. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar que el paciente tenga accidentes vascular para el tratamiento? Ya de nada, ¿no? El paciente va a estar hemipléjico, para que lo que se trata es de evitar. Entonces, por eso que hoy por hoy se ha creado el mapa, que es el mapa que nos ayuda a hacer el diagnóstico de pacientes que tienen hipertensión arterial, porque hay pacientes que cuando van al médico
se les baja la presión, tiene fobia al médico. Cuando están en la casa, se les sube la presión, no sé si porque tiene problemas en casa, problemas económicos, no se sabe. Entonces, el mapa es una forma para hacer el diagnóstico, se le coloca un brazalete, se lo manda a la casa 24 horas y el paciente tiene que ser su vida habitual, cotidiana, ¿no? No va a estar en reposo, porque no va a tener una mala lesión de la presión arterial. Entonces, para el tratamiento, si por ejemplo, si tiene un estadio 1, donde tiene una presión sistólica de 140 a 159, la diastólica de 90 a 99, puede utilizar solamente una droga, ¿no? Las tiacidas, que es un diurético, ¿no? Que va a hacer que el riñón elimine mayor cantidad de orina y va a disminuir la presión arterial, o puede utilizar los inhibidores de GK, los antagonistas de los receptores de los telones beta bloqueadores, los calcio antagonistas. Cuando es hipertensión de estadio 2, tienes que utilizar los dos, ¿ya? Generalmente se utiliza un diurético, la tiacida más uno de estos, y cuando el paciente tiene indicaciones absolutas, a veces se utilizan 3 o 4 o 5 medicamentos para controlar la presión, la que sigue. Entonces, es por eso, la que sigue. La que sigue. Es por eso que nosotros debemos identificar, miren, la cantidad de antihipertensivos que tenemos, y todas actúan a diferente nivel. Por ejemplo, los diuréticos, la furosemida baja la presión arterial, ¿no? La hidroclorotiazida, que es el medicamento con el cual se empiezan todos los tratamientos antihipertensivos. Los beta bloqueadores, acá tenemos el atenolol, bisoprolol, que se caracterizan porque disminuyen la presión, porque bajan la frecuencia cardíaca. Los inhibidores de la YK, el enalapril, lisinopril, quinapril, el captopril, ¿no? Y todos estos medicamentos son como nosotros, las personas. Tenemos algo bueno, algo malo. Por ejemplo, los YK bajan la presión, pero ¿cuál es su efecto colateral, su efecto adverso? Producen tos, ¿no? Después, acá los antagonistas de los receptores de angiotensina, el losartán, el candesartán y los losartán, el valsartán, que lo habían sacado del mercado. Entonces, después tenemos los calcioantagonistas, por ejemplo el nifedipino, amlodipino, diltiazem, y de estos calcioantagonistas bajan la presión, esto de acá, nifedipino, amlodipino, y este diltiazem y verapamilo bajan la presión, pero también controlan la frecuencia cardíaca baja. Es por eso que estos se utilizan para los pacientes que tienen una arritmia cardíaca, fibrilación auricular. Y acá tenemos los bloqueantes adrenérgicos, ¿no? Los agonistas alfa centrales, como el alfa-metil-dopa, que es uno de los medicamentos antihipertensivos bien viejos, pero que se sigue utilizando porque es a nivel central. ¿Y aquí se utiliza? En los pacientes que tienen enfermedad hipertensiva en el embarazo, la preeclampsia. Ahí se utiliza. Entonces, normalmente se utiliza un diurético, pero cuando el paciente es moreno, por ejemplo, ¿no? De raza negra, tiene una enfermedad hipertensiva bien refractaria, y se utiliza a veces toditos los medicamentos. ¿De acuerdo? Anterior. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer para controlar la presión arterial? Bajar de peso. Si tú bajas 10 kilos de peso, vas a tener una disminución de 5 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando le quiero decir que estamos gorditos, a bajar de peso. Después tenemos la disminución del consumo de sodio. Si consumimos 2 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro de sodio, vamos a disminuir la presión de 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física, si hacemos, por ejemplo, de 30 minutos casi todos los días, entre 4 a 10 milímetros de mercurio. Y si modificamos también el consumo de alcohol, por ejemplo, te va a bajar entre 2 a 4 mililitros de mercurio. Por ejemplo, si te tomas una chelita, que son 700 mililitros de cerveza o 300 mililitros de vino, 90 de whisky,
te va a bajar. Si sumas todo esto, mira, imagínate, solamente si bajas 10 kilos, vas a tener 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, y que hagas ejercicio, ¿no? Esto va a ser el ejercicio. 10 son 30, entonces vas a tener bastante disminución de la presión arterial. Lo importante es saber mantenerlo, ¿no? Entonces, para el manejo de la hipertensión arterial tenemos medicamentos y tenemos modificaciones del estilo de vida, la que sigue. Estamos hablando ahora de la hipertensión arterial secundaria, de la esencial, generalmente es hereditaria, ¿no? Aquí de todos los hipertensos solamente el 5 al 10% son secundarias, ¿no? Y se puede corregir, se puede controlar lógicamente con tratamiento, ¿no? O tratamiento quirúrgico si lo amerita. Entonces, los más frecuentes son la estenosis de la arteria renal y la coartación de la aorta, ¿no? Hay que recordar que el consumo, por ejemplo, de estas sustancias, cocaína, anfetaminas, descongestionantes nasales que utilizamos, la gente que quiere bajar de peso usando estas sustancias, anorexígenos, puede tener hipertensión arterial. Entonces, lógicamente secundaria al consumo de estas sustancias. La que sigue. Entonces, una de las hipertensión arterial secundaria más frecuentes es cuando se daña el riñón, ¿no? Entonces, cuando se daña el riñón podemos tener hipertensión arterial secundaria. Entonces, y se daña cuando, por ejemplo, el paciente tiene glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal, obstrucción urinaria aguda, disminución de la producción de la orina, por ello retiene sodio y agua produciendo hipertensión arterial. Igual también las crónicas, nefritis crónica, aquellos que tienen poliquistosis renal, riñón en herradura, nefropatía diabética, que es bien frecuente, y aterosclerosis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, no? El mecanismo es la disminución del flujo sanguíneo renal y activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, este paciente que tiene bien la presión arterial, como nosotros hacemos un problema de insuficiencia renal, no se activa este sistema de renina-angiotensina aldosterona, donde la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción aldosterona que va a hacer que el paciente haga hipertensión arterial. Entonces, hay dos tipos de hipertensión renovascular. La primera es la estenosis aterosclerótica de la arteria renal, ¿no? La que es responsable de más del 70 al 90% de los casos, más en ancianos, en los pacientes que tienen hipertensión, coronariopatía y diabetes. La otra es la displasia fibromuscular, que es más frecuente en mujeres jóvenes. La que sigue. ¿Cuándo debemos sospechar de una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Como consecuencia de que está fallando el riñón? Cuando tienes pacientes que se diagnostica hipertensión arterial a más de 50 años y antes de eso el paciente era sano. O cuando tienes pacientes jóvenes, como ustedes, menos de 30 años, estamos ahorita en una hipertensiómetro, y si tiene hipertensión arterial también puede ser que tenga daño a nivel renal. Cuando el paciente tiene hipocalemia, que es un producto que se incrementa los niveles de aldosterona, cuando hay presencia de sobrepeso, cuando hay falta de antecedentes familiares, ¿no? Y cuando la evolución de la hipertensión es menos de un año. También la otra causa de hipertensión arterial es la sobreproducción de glucocorticoides, ¿no? Entonces, hay una de corticoides suprarrenales, es la producción excesiva de la aldosterona, que es un corticoide. Entonces, cuando hay una producción excesiva de la aldosterona, se va a llamar el hiperaldosteronismo primario, que se da como consecuencia de una hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, también cuando hay glucocorticoide facilita la retención a nivel del riñón de sodio, lo cual va a jalar agua. Entonces, estos pacientes van a presentar hipocalemia debido a que en los túbulos renales la aldosterona se caracteriza porque va a retener sodio
¿no? Va a jalar agua y a cambio va a tener que eliminar potasio. Entonces, el tratamiento dice diuréticos ahorradores de potasio, como el espironolactona. ¿A qué sigue? El febocromocytoma es una hipertensión arterial secundaria que tú vas a tenerlo en mente cuando el paciente va a ir con dolor de cabeza, con sudoración excesiva, ¿viste? ¿No? Palpitaciones, dolor de cabeza, temblor, ¿no? Palidez facial, donde toma la presión va a estar alta y eso dura poco nada más. ¿Por qué? Porque este paciente tiene probablemente un tumor cromafin, o sea, es un tumor que se caracteriza porque produce elevadas concentraciones de catecolaminas. Entonces, generalmente se localiza la tumoración en las glándulas suprarrenales y también en los ganglios simpáticos. Son malignos en el 8 al 10%. Como ya les dije, el febocromocytoma puede producir crisis hipertensivas que se caracterizan por sudoración excesiva, palpitaciones cefaleas con menor frecuencia, nerviosismo, temblor, palidez facial y debilidad. Entonces, ¿qué es lo que producen estos febocromocytomas? Cantidades de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, que hace que produzca todo esta clínica de hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lógicamente con la clínica, ¿no? Y lógicamente si mides catecolaminas en ayunas, o si no, los metabolitos de estas catecolaminas en 24 horas. Por ejemplo, el que más se usa es la medición del ácido vainil-mandélico. Y si haces una tomografía y la tumoración es grande, puedes encontrar también la tumoración. Y si hay una tumoración, ¿qué es lo que tienes que hacer? Extirpación o cirugía, la que sigue. Y por último, la coartación de la aorta, que quiere decir a nivel distal, ¿no? Del tronco brachiocefálico hay una coartación, un estrechamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿No? Se va a reducir el flujo sanguíneo en las partes inferiores del cuerpo, lógicamente, ¿no? La cabeza, los miembros superiores está normal, pero en las partes de abajo, no, van a tener disminución del flujo sanguíneo, y si hay disminución del flujo sanguíneo, va a haber una hipoperfusión a nivel renal, que va a condicionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a hacer que también aumente la presión, ¿no? Dice, si hay una diferencia de la presión arterial de 20 milímetros de mercurio entre brazos y piernas, te puede sugerir clínicamente que este paciente tenga una coartación de la aorta. También, esos pacientes que tienen coartación de la aorta, los pulsos de las piernas son débiles, ¿no? Los femorales se caracterizan por ser unos pulsos bien fuertes, pero si tú vas a palpar, no van a ser bien contundentes, puedes pensar en esta coartación. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? La cirugía, o sea, van a tener que hacer una cirugía de ese nivel, o hacer una angioplastía, ¿no? Con un globo va a colocar un globo y van a hacer que se dilate esto. Porque el medicamento no va a tener resultado. ¿A qué sigue? Bueno, eso es sobre una pregunta. Entonces, como ya saben, chicos, la presión arterial es un subversivo que está metido ahí. Mucha gente, como ya les expliqué, el caso de ese profesional de salud, sabe que tiene el subversivo ahí. Cualquier rato va a dar el zarpazo y no toman conciencia hasta que crean su complicación. Gracias.